Estamos de regreso escuchando este blues, un raro blues de Supertramp que no tocaba blues. Some Things Never Change, en 1997, el disco número 11 de este grupo, ya en su etapa tardía. ¿Les gusta o no les gusta? Está padre. Suena bien. Está bien. Para viernes está bastante bien. Fernando Velázquez ya está pensando en irse al antro. No, ¿qué pasó? Y Denise Hernández, bienvenidos. Vamos a dar el trámite a la mesa y luego ya pensamos que seguimos haciendo, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que lo que está pasando en León es un tema muy relevante por varias cuestiones. Es la ciudad más grande del estado, es una ciudad que se ve afectada en uno de sus servicios. Es un servicio que uno nunca piensa en él, salvo cuando hay problemas. El problema es la recolección de basura, ¿no? Y en León no había sido un problema, pero tenemos de abril a la fecha con ese tema en la agenda de diversas formas. Yo diría que un problema creado por la propia autoridad, que incluso respetando su derecho a hacer cambios, no ha sabido cómo vivir esta transición y la ha conflictuado demasiado, a grado tal que hoy se habla de presencias militares que nunca se han pensado en León. Regularmente cuando un gobernante le dice, empieza usted a llamar al ejército, lo rechaza porque eso habla de una incapacidad, ¿no? Aunque haya problemas de inseguridad, etcétera. Bueno, pues aquí no, aquí todo lo contrario. Se está pensando llamar rápidamente al ejército para casi que vengan con las bayonetas a recoger la basura de las calles de la ciudad. Pero bueno, ¿cómo están viendo el tema? Lejos quedó, creo, ese discurso del cambio tranquilo, ¿no? Como bien lo mencionas, Hace mucho que se hizo pedazos. No, y en diversos temas, ¿no? El tema de la basura es un ejemplo muy claro. Primero se hizo lo B, primero se lanzó la licitación y luego, ya que estaba en proceso, empezó a defenderse por qué se debía hacer una licitación. Envueltos en esta bandera de la sustentabilidad, empezaron a decir que León tiene un servicio pésimo, deplorable. Empezó también la estrategia mediática contra los recolectores, que pese a ello aceptaron todavía recoger la basura de los leoneses hasta el día de ayer. La administración simplemente mostró que ciertamente detrás había un interés muy claro y que entre líneas se puede ver de tener que favorecer al menos a Red Recolector y GISA, en este caso también estas dos empresas, y dejar de lado a estas familias, 100 familias, que en total generaban cerca de 1,200 empleos que ha sido un problema no solo en León, sino a nivel nacional. Los índices de desempleo son muy graves y con estas decisiones por favorecer el interés de ciertas personas se está dejando de lado a estas personas que no dejan de ser leoneses, ¿no? Que ahí también hay un punto muy importante, ¿no? Que es como esta incapacidad de dialogar y de llegar a consensos. Es únicamente lo que yo digo como yo lo digo, ¿no? No hay forma de ceder. No se alcanza a percibir esta posición democrática, ¿no? Coincides en lo que yo digo hoy, la soberbia y el desdén que han marcado. Exactamente. Finalmente creen que no tienen por qué servir a los ciudadanos, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Y pues se ha manejado mucho este asunto del ejército. Hoy dice Norberto Origel que no viene el ejército. No obstante... No, es que parece que funcionan con ocurrencias. Exactamente. O sea, ¿quién planeó? ¿En qué mesa se sentaron? Supongo que estaba Norberto Origel ayer cuando se decidió. No, incluso mandaron un boletín con el plan estratégico que se iba a seguir a partir de... Y cuando la alcaldesa, que es la principal representante de este gobierno, a quien supongo que deben de cuidar sus funcionarios, el de comunicación social, el de secretario del ayuntamiento, por cierto, muy activo el fin de semana pasado y muy ausente hoy en los problemas. El propio Norberto Origel la dejan que salga a decir esto y la desmienten hoy ellos mismos, ¿no? Exactamente. Yo no sé si lo hicieron para asustar a los propios recolectores, para asustar a la gente, pero está el asunto de que las personas comenzaron a decir, bueno, o sea, si yo hubiera sabido que con una bomba molotov por ejemplo, nos comentaban ayer, ¿no? Que con una bomba molotov iban a empezar a trabajar por la seguridad de los leoneses, pues lo hubieran aventado antes y yo me hubiera librado de 2 robos en mi casa, ¿no? Ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente comienza a ver una inconsistencia, ¿no? Dentro del gobierno de Bárbara Botella. La inconsistencia está presente hace mucho tiempo. Sí, pero en este momento creo que es bastante fuerte, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa con los 4.9 de calificación que detectó en mayo? Los índices de inseguridad para arriba. Y el problema es que ya están empezando a trasladar. Ahora el problema parece ser que no eran en sí el sistema de recolección, parece que eran los recolectores, porque ya los están tachando de agresivos, de violentos y demás. Tan es así. Pues primero los desprestigiaron de que eran unas cuantas familias, etcétera. Pero 2 cosas, miren. La primera,
más estructural, más de fondo. Cuando se modificó el sistema integral de transporte, el SIT, se hizo con los propios transportistas leoneses, que también eran como los recolectores de la basura, tenían camiones viejos. Tenían sus mañas también, tenían sus prácticas. Eran unos empresarios hechos en la práctica, que fueron creciendo junto con la ciudad, que nunca fueron a Colombia o a Nueva York a ver el transporte de esos lugares. Bueno, los gobiernos panistas en ese momento los llevaron a ver otras opciones. Recuerdo mucho esta ciudad al sur de Brasil, a la que se viajaba mucho para ver modelos urbanos, y los hicieron formar parte de la transformación, los obligaron a evolucionar a los transportistas. Hoy la ciudad tiene un transporte muy competitivo, son los mismos grupos, bueno, han intervenido otros, el transporte se ha vuelto un negocio rentable, ha habido capitalistas que han entrado, han vendido después, como los Cuadra, etcétera, pero no me acuerdo de haber vivido una revolución como esta. La situación. Si estos empresarios de la basura de León, que no se robaban el dinero de nadie, o sea, le cobraban al municipio una cantidad por prestar un servicio que el municipio no podía prestar y que hoy sabemos que es una cantidad módica comparado con otros lugares del país y con el propio sistema que se va a implementar a partir de septiembre aquí en León. Hubieran sido obligados o invitados a modernizarse, lo hubieran podido hacer. Y entonces el cambio se hubiera sido tranquilo, ¿no? Es lo que ellos no señalaban, porque inicialmente les dijeron, van a poder entrar ustedes a la licitación, vamos a poner las condiciones para que ustedes puedan entrar, y por eso ellos acusaban que los habían engañado. Sí, exactamente, porque con esto permitieron ellos que entrara la licitación, el concurso, lo meten y se dan cuenta de que en realidad no tienen posibilidades. Pero ya los habían atacado y habían señalado que eran 5 familias, exactamente. etcétera. Ahora a eso es a lo que voy, ¿no? Que inicialmente se mencionó que fueron 5 familias, ahora se dice que son 16 familias que se están quedando con el negocio, ¿no? Como si ahora no se fueran a quedar 2 empresas únicamente, o sea, pasamos de 16 a 2 con un negocio, porque finalmente sí es un negocio. Mejor negocio. Exacto, es un negocio. Y no es, como usted menciona el día de hoy en su columna, no es un servicio que se esté regalando, ¿no? Es un servicio que se paga, y es un servicio que pagamos todos los leoneses, no es como que el municipio le paga a los recolectores por que recojan la basura, y si no lo hiciera así, el municipio tendría que instrumentar un sistema de recolección que igual tendría que pagar, tendría que contratar 1,200 gentes, tendría que comprar 200 camiones, es lo mismo. Bueno, al final del día, de una u otra, tendría que pagar las refacciones, tendría que tener un taller mecánico, tendría que exponerse a lo que siempre ocurre en las burocracias, de que alguien roba, que las refacciones no están bien, que compran caro, etcétera. Claro. Pero me quiero referir a otro asunto que se me hace muy, muy delicado, que es la posibilidad latente, hay versiones en ese sentido, muchas cosas que apuntan a que la acusación sobre el tema de la bomba Molotov y de las agresiones sea un invento, que sea un señuelo para tratar de construir una situación de alarma. Me pareciera muy delicado que la autoridad hiciera eso. Lo que me llama la atención es que si el atentado fue el lunes, al día de hoy no haya en el Ministerio Público una denuncia presentada por el municipio. Sí. Que si el municipio, con todo el aparato que tiene de prensa, de comunicación, etcétera, ha sido incapaz de mostrar una foto del camión incendiado, ¿no? De que esto se supo hasta el jueves, cuando fue, o el miércoles en la noche, cuando fue el lunes que ocurrió. Entonces me da la idea de que están jugando con fuego. Es muy peligroso que un gobierno le diga eso a una sociedad, le diga tantas mentiras de cosas tan delicadas y pretexte eso para mandar llamar al ejército. Yo creo que en el ejército le van a decir a Bárbara Botello, enséñame las pruebas de que es necesaria mi presencia, ¿no? Claro, o sea, la teoría del autosabotaje encaja perfectamente con todo lo que hemos venido comentando. Sí. ¿Por qué si fue el lunes? Si hubiera, hemos sabido, hasta convocan a ruedas de prensa de manera inmediata por cuestiones menores, una bomba cuando la pedrada aquella al camión en abril, ahí sí había hasta foto y todo, prácticamente posando los recolectores, pero ahora es una denuncia que sale publicada en un medio, que sale con fuentes anónimas, no está el municipio respaldándola de todo, son fuentes internas. La dirección el CIAP no ha emitido información, no ha habido un boletín alguno, son todo de manera anónima, y como mencionas, las autoridades son las primeras que dan el llamado o hacen la invitación a la ciudadanía. Si sufren algún delito, denuncien. ¿Por qué no denunciar un tipo de un delito de esta magnitud? Una bomba molotov a un camión es cosa menor. Si quieres, Márquez ayer dijo, no me han pedido ayuda, ¿no? Ayer jueves. Sí.
O sea, yo creo que el primero que deben haber enterado era el gobierno del Estado, para que mande su seguridad, Lo que etcétera. decía Márquez Está ayer muy fue, sobre las rodillas lo ese único tema. que yo sé es lo que aparece en medios, ¿no? En medios de información. Y lo curioso es que lo único que aparece en medios de información, al menos impresos, son 3 primeras páginas llenas de información que intenta denostar a los recolectores de basura. Que lo intenta y lo logra. Bueno, con la falta de credibilidad que ya Exacto. tienen estas versiones y la presidencia municipal, porque ha venido cayendo una y otra vez en este tipo de conductas, y entonces ahorita está muy dañada su credibilidad, lo que no es para alegrar a nadie, porque el hecho de que las autoridades desgasten así el patrimonio que le otorgaron, que les otorgó los ciudadanos de confianza y de conducción política, es muy delicado, es suicida para una sociedad, ¿no? No, y otro ejemplo claro de la falta de credibilidad que tienes precisamente en este tema, en marzo, Norberto Origel decía y juraba y perjuraba de que iba a tener el plan, que nada iba a faltar la recolección de basura en León. Pasaron 10 días para que otra vez los recolectores, después de que el CIAP les ofreció un aumento del 32%, que al inicio quisieron decir que era del 16%, volvieran a recoger la basura. Ahora otra vez se volvió a decir que no iba a faltar la recolección. Hoy en la mañana muchos hogares amanecieron con la basura fuera de sus casas. Dicen que es un retraso, la otra vez también decían que era un retraso, que en pocas horas se iba a creo que hay un punto solucionar. importante, dicen que es un pasa. retraso particularmente de Red Recolector, ¿no? O sea, que una de las empresas que está más retrasada en el otorgamiento del servicio es Red La que Recolector. tiene 2 de los 3 distritos. Exactamente. No, y hay unos antecedentes espantosos, ¿no? En muchas ciudades del país que tendremos que documentar después poco a poco. Pero bueno, vamos a llegar, aquí hay un tema muy importante, insisto, tiene 4 meses o 5 meses el tema vigente y va a continuar, todo agosto va a volver a ser tema, y en septiembre que empiecen a operar ya con la concesión plena GISA y Red Recolector va a seguir siendo tema. Entonces vamos a llegar a las elecciones, al proceso electoral con estos temas, con estas actitudes del gobierno municipal muy beligerantes. No tardan en acusar que detrás de cualquier situación está el PAN, Claro, por supuesto, claro. que es el villano favorito. Y cuando los pobres panistas yo creo que ni atinan todavía No, a ellos saber son cómo los menos organizar la enterados. oposición, los regidores tampoco. Muy lamentable también porque no hay quien esté ofreciéndole a la ciudadanía alternativas para un debate público sano, o sea, que los regidores del PAN dijeran, vamos a recoger la inquietud de la gente y vamos a decirle, alcaldesa, no es posible que esté pasando esto. Son autoridad, son una fuerza política, son la segunda Que ya fuerza en el lo ayuntamiento. intentaron con su denuncia también, ¿no? Con la denuncia penal. Pero que esos fueron los interpusieron, diputados pero- que se vio muy Realmente oportunista. La oposición ha sido la ciudadanía, los organismos, los propios recolectores Pues, afuera hay del que presidente. Son decir- inconformidades que no están canalizadas políticamente, que también es delicado. El asunto es que la ciudadanía normalmente pide 2 cosas, ¿no? Cuando van a hacer las elecciones, que es trabajo y seguridad. Y aquí lo que estamos viendo es un gobierno municipal que está atacando el empleo en el asunto de los recolectores, por un lado, y por otro lado vemos también un gobierno municipal que es completamente incompetente para atender el asunto de la inseguridad, que va para arriba, ¿no? E incluso dice, pues me importa muy poquito la seguridad de los leoneses, me importa más mi basura, pues mando llamar al ejército, ¿no? En otras ocasiones no implemento estrategias de seguridad efectivas, pero para este asunto de la basura sí, porque estoy trabajando en contra de mis ciudadanos y no por mis ciudadanos. Hay que recordar la encuesta que acabamos de publicar, que seguramente hay encuestas posteriores pagadas por el municipio que dicen lo mismo. El tema que más ha deteriorado la imagen de Bárbara Botello es la basura, Sí. por encima de la inseguridad y por encima Del del trabajo. desempleo y la cuestión económica. Eso los debe tener muy nerviosos, también por eso este tipo de reacciones. Y la propia alcaldesa debe tener muy presionados a los funcionarios del CIAP para que den respuesta rápida, y no es la mejor manera de tomar decisiones frías y eficientes. Entonces, pues vamos a continuar con esto. Sí, sin duda, y sobre todo que ya también se viene el segundo informe de gobierno. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede y en qué contexto se va a dar. A Va ver a si ser. ahora no llevan flautas y milanesas, ¿no? Deberían poner a los de las casacas rojas a que ayuden a recoger la basura también, ¿no? Ah, bueno. Y de paso reparten volantes de Martín Ortiz. Bueno, aquí lo dejamos porque ya estamos desvariando y regresamos después de una pausa con otro tema importante, porque en el gobierno del estado también están pasando cosas que ameritan revisión. Regresamos.